Buen día a todos, bendiciones. Qué hermoso escuchar el proceso que Dios está llevando a cabo en sus corazones y cómo Él va guiando a cada corazón en un proceso de amor. Y ese proceso de amor es muy importante, no solamente entenderlo para ti, pero entenderlo en tus hermanos, ¿no? Y por eso estos momentos de comunión y de expresión tienen que ir siempre acompañados de esa disciplina, y estamos hablando de ser discipulados por Jesús, de ser hechos iguales a Él por el ministerio que Él opera en nuestras vidas, pero es la disciplina de vivir mansedumbre, y vivir mansedumbre quiere decir nunca salirte de la guianza que el Espíritu Santo es responsable de proveer en todo lo que eres. Eso incluye tus pensamientos, eso incluye tu proceso racional. Y si aprendemos esa disciplina, entonces nunca vamos a estar en peligro de irnos chuecos, ¿no? Porque de otra forma, fuera de mansedumbre, pues hay infinitas maneras de desviarnos. Y es como un vehículo sin conductor, ¿no? O un vehículo con un conductor distraído. Eh, Sin duda que va no solamente a irse por el camino incorrecto, sino va a tener un accidente, un choque, se va a salir del camino. Entonces, tu vida en Dios es una vida guiada. Y cuando vamos aprendiendo a vivir esto, vamos a ver, vamos a encontrarnos viviendo mucho más de lo que Dios haya preparado para cada uno de nosotros. Y entonces siempre escucha en guianza, procesa en guianza y vive en guianza, y vas a estar en el lugar correcto. Nunca te vas a equivocar. De otra forma, empieza a haber disensiones. Y esta es una palabra muy importante de tener clara en nuestros corazones. Una disensión es sencillamente un desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con cómo tú estás viendo las cosas. Yo pienso así. Y las disensiones, cuando crecen, fomentadas por no el ministerio de Dios, sino el ministerio del diablo, resultan en divisiones, ¿sí? Y las divisiones es, bueno, tú vete por tu lado y yo por el mío. Y ahí obviamente ambos lados están errados, porque no es el camino que Jesús es. El camino que Jesús es siempre te va a llevar a semejanza con Él y a comunión divina, lo cual te va a llevar a vivir la vida eterna, las 12 virtudes que Dios es, y, cuya la virtud principal es amor. Y entonces te das cuenta que este es un camino seguro cuando lo aprendes a vivir bien. Bueno, demos gracias por este tiempo que ha ocurrido, y este segmento en el cual juntos nos sentamos a la mesa de nuestro Padre para escucharle, darnos el pan de vida que Jesús es, y te invito a que tú dispongas tu corazón para ser ministrado por Él. Padre, gracias por que nos has dado el privilegio de ser llamados, no solamente falsamente llamados, sino ser declarados tus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias porque estamos empezando a vivir este privilegio, y porque tú estás trabajando para equiparnos, para adecuarnos en esta vivencia divina que es la comunión contigo. Gracias por lo que has atestiguado en la vida de tus hijos durante el segmento
dedicado a ello y porque tú estás ahora listo para servir tu mesa, la mesa que aderezas delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Estás aquí para ungir nuestras cabezas con aceite y hacer que nuestra copa rebose de tu abundancia. Gracias por todo lo que hoy estarás ministrando a nuestros corazones por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar, Susi les saluda. Ella está aquí al lado, pero no quiso estar en cámara. Ya tendremos días con ella en cámara, pero les saluda y les ratifica su amor. Estamos en estos días ocupados en recibir a Jesús en su papel de maestro y a conocernos cada uno de nosotros en nuestro desempeño como discípulos. Y aquí viene algo muy importante que ya se ha mencionado en los ágapes anteriores, porque estamos como que caminando una serie de ágapes con este enfoque, ¿no? Y es la importancia de la renovación de nuestro vocabulario, ¿sí? La santificación que Dios tiene que operar en nosotros para traernos a libertad y a la mente de Cristo. Recuerda que el proceso de verdad es revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia. Y esto es cómo Dios va a operar su obra en ti y en cada uno de nosotros. No hay otro sistema, no hay otro método, no hay otra manera en que seamos hechos conformes a Jesús, excepto por esto que estamos conociendo como el proceso de verdad. Y no es la enunciación de una verdad, sino es la transcripción de la verdad que está en la Escritura y hacerla viva en nuestros corazones, de forma que eso que está prometido sea ahora vivificado en las tablas vivas de tu corazón y tú resultes ser lo que se te prometió que serías. ¿Te das cuenta? Entonces, en este proceso de verdad, cada vocablo tiene que ser renovado. Y en particular cuando estamos siendo invitados, porque eso es lo que revelación hace. Revelación es el ministerio del Espíritu Santo que cumple la promesa que Jesús declaró en Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. Entonces, tú no tienes que andar buscando por todo el planeta a ver si encuentras la verdad. Tienes solamente que aprender a recibir el ministerio o el servicio que el Espíritu Santo realiza para proveerte de revelación. Y eres guiado a la verdad. Y la palabra, Dios nunca equivoca las palabras que elige. ¿Sí? Cuando habla de guianza, pues habla de la provisión de un servicio que tú tienes que aceptar voluntariamente. Y eso es lo que amor hace. ¿Te has dado cuenta de eso? Que amor, Dios lo vive respetándote. ¿Ya alguien le ha caído el 20 de eso? O sea, Dios es amor y por lo tanto Él vive respetándote. Tú aceptas, Él avanza. Tú te resistes, Él se detiene. Y esta es la realidad que Él vive con toda persona en el planeta Tierra en este momento. Los que escuchan su voz y le abren la puerta, dice Jesús, Él entra a ellos. Los que escuchan su voz y no le abren la puerta, pues Él no tumba la puerta. ¿Te das cuenta? Pero una vez que le has recibido en ti, ahora viene el ministerio de Jesús o los servicios que Jesús va a proveer en tu vida, los servicios que el Espíritu Santo provee a tu vida, los servicios que Abba
va a obrar en tu vida. Y entenderte en eso requiere la renovación de tu entendimiento. Y esto, en las últimas 3, 4 semanas, Dios ha estado hablándonos de esta relación eterna que Él quiere establecer en cada uno de nosotros, y es la relación maestro-discípulo con Jesús. El Espíritu Santo te guía a la verdad. Si tú le sigues, si tú recibes esa guianza, Él te trae a la verdad, pero la verdad no es una cuestión abstracta. Si tú vas a un diccionario humano que te explique el significado humano de esa palabra, pues te va a dar algo muy vago, como por ejemplo, si no mal recuerdo, la última vez que lo chequé, dice que la verdad es aquello que alguien cree que es cierto. Entonces es algo muy flojo, ¿no? Cada quien tiene su verdad. Mientras lo crea cierto, pues así es. Pero esa es la realidad humana, o sea, por eso Pilato le preguntó a Jesús, cuando Jesús le dijo, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. La respuesta de Pilato, cuando él escuchó eso, fue, ¿y qué es verdad? O sea, la verdad tuya, la verdad de los judíos, la verdad de los romanos, la verdad de los griegos, la verdad de quién. Bueno, tú y yo como hijos hemos sido introducidos no a un concepto, sino a una persona. ¿Estás aquí? Sí, Jesús no dijo, yo te voy a enseñar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y ahí otra vez, si estás escuchando en tu corazón, te das cuenta de la importancia de vivir la renovación de esa palabra en ti. ¿A qué le atribuyes tú la palabra verdad? ¿En tu raciocinio ya está renovada esa palabra? ¿Ya es sinónimo de Jesús? ¿O todavía está confundida? Porque todo el lenguaje humano es un estado de confusión. Si recuerdas el origen el origen de los idiomas, Dios nos lo cuenta, Él lo hizo en un acto de misericordia hacia la raza humana y confundió sus lenguas. Y desde entonces está en confusión. Pero el lenguaje divino, ahí no hay confusión. Y es a lo que tú y yo tenemos acceso. Entonces, la primera cosa a entender en tu proceso de ser hecho hijo de Dios es entenderte en la promesa y el ministerio divino que va a renovar tu entendimiento. Porque ya has sido redimido, ya has sido regenerado, ya naciste de nuevo, ya naciste de Dios. Pero si no se desarrolla en ti la mentalidad divina, el raciocinio divino, la mente de Cristo, pues entonces no puedes vivir lo divino. Y todo lo que es tuyo lo tienes negado, no porque Dios no te lo quiera dar, sino tú no puedes participar de lo divino con un entendimiento humano. Pero eso no quiere decir que Dios te va a enseñar otro idioma. ¿Sí? Si bien hay dones espirituales en los que Dios da otras lenguas, pero fíjate lo que nos explica el Espíritu Santo, ¿no? Hablando del don de lenguas. Dice, si oras en lenguas, no oras con el entendimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, es un regalo divino que es maravilloso, que es hermoso vivirlo porque a tu espíritu le es dada
libertad de expresión sin el estorbo de un entendimiento no renovado. Para eso son las lenguas. Y por eso dice, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica, porque ora desde su espíritu. Puede hablar sin el estorbo de un entendimiento no renovado. Pero nos dice muy claramente también el Espíritu Santo, las lenguas se acabarán. Es un estado temporal, es un regalo, es como un puente, ¿no? Y tiene su lugar, tiene su importancia y es divino, es maravilloso. Todo lo divino es precioso, importantísimo. Pero cuando, por ejemplo, el don de lenguas es usado, porque los dones pueden ser mal usados y muchos son, y es desviado por el entendimiento no renovado a cosas para lo cual no fue dado, pues entonces caemos en errores y abusos y desórdenes y todo tipo de cosas. Entonces el punto, pues, primer punto es, todos los vocablos en tu vocabulario necesitan vivir renovación. ¿Sí? Y esto, de paso, va para la palabra testimonio, de la cual se estuvo hablando con Iván y todos ustedes durante el segmento anterior. Y lo importante no es remover esa palabra, sino es renovar esa palabra. Sí, porque es una palabra que Dios habla. Jesús fue muy claro en que vamos a ser sus testigos. ¿Te das cuenta? Entonces, regresamos al tema que nos ocupa y es discípulos con un maestro. En el ágape anterior, Dios nos enfocó a estar dispuestos a vivir el proceso de santificación durante el cual Él remueva de nuestros corazones toda persona o todo aquello que a quien nosotros lo hemos designado maestro para santificar a Cristo en nuestro corazón. Y si tú escuchaste y ahora estamos en una ventaja enorme porque puedes regresar a esa sesión y volver a escuchar a Dios bajo la guianza del Espíritu. Pero el hijo que empieza a crecer es el hijo que empieza a entender la importancia de no ser oidor olvidadizo. ¿Sí? Porque eso es, ya el resultado está predicho por el Espíritu Santo. El que oye y no vive, a sí mismo se engaña. Y es uno de los peores estados en el que puedes encontrarte, en un estado de autoengaño. Bueno, si vives esa santificación, pues la palabra maestro va a quedar renovada en tu entendimiento y va a ser un asunto exclusivo del papel que Jesús tiene en tu vida de llevarte a semejanza con Él. Porque el propósito de enseñarte es enseñarte a ser como Él es. ¿Sí? Lo cual es muy diferente del concepto maestro-discípulo humano, o de los conceptos, mejor dicho, porque hay muchos. Jesús está comprometido contigo a llevarte a su estatura, a su plenitud. Ahora, en Jesús eso está clarísimo. Y además, imagínate o date cuenta, no te lo imagines, es más claro decir, date cuenta que Jesús está invertido en esto. ¿Sí? Porque antes que cualquiera de nosotros apareciéramos aquí en el planeta Tierra, Él ya había invertido su vida para garantizar que tú y yo tengamos acceso a la adopción divina que no termina con el hecho de hacernos nacer de nuevo. Inicia allí.
Termina cuando cada uno estemos crecidos en su semejanza. Y aquí viene entonces el asunto que va a tener que resolverse en cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? Y esto es importantísimo, prestarle atención a Dios aquí, porque Dios está en el asunto de cumplir su promesa de hacerte idéntico a Jesús. ¿Tú en qué estás? Al final de cuentas, ¿en qué estás? Bueno, esto nos lleva a lo que hoy Dios quiere invitarnos a vivir con Él, y es la santificación de nuestros valores. Por un momento, vamos a partir en este día del hecho de que ya hemos sido invitados a ser discípulos de Jesús y ya hemos dado ese paso. Si tú no has dado ese paso, necesitas darte la oportunidad de escuchar a Dios y vivir ese proceso. No te puedes brincar. Por eso Jesús dio un ejemplo, ¿no? De unos invitados que llegaron a las bodas y todos traían vestido de boda, pero se coló uno por allí que no traía el vestido y lo descubrieron. Dije, ¿tú qué haces aquí? Tú no vienes, tú no fuiste invitado. Y lo echaron para afuera. Y eso lo que ejemplifica es la importancia de los pasos, del orden, de las secuencias divinas en nuestras vidas. Nadie puede entrar a renovación del entendimiento si no ha pasado por redención y por regeneración. O sea, ¿qué hace ahí? No tiene que hacer ahí. Si no ha renacido, no es hijo. ¿Te das cuenta? Y por eso cuando fuera de entendimiento los hijos le decimos a una persona que no ha renacido, es que todos somos hijos de Dios, le estamos diciendo mentira. ¿Cómo le vas a decir eso? Eso es lo que dice el diablo allá afuera, para eliminar el camino a la adopción. ¿Te das cuenta? Porque imagínate qué clase de padre sería Dios si él fuera padre de todos los seres humanos. Pues su evidencia sería terrible, desacreditaría todo lo que él dice ser. Todos están invitados a ser hechos hijos de Dios, eso sí, pero la entrada es por el acto de recibir a Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, ¿cierto? Entonces, pasos. Vamos a partir hoy desde el paso de ya recibí a Jesús como mi maestro, ya me recibí yo como su discípulo, ya acepté que el único propósito de ser discípulo de Jesús es que Él cumpla la promesa de traerme a semejanza con Él. Ya estoy claro en eso y yo lo acepto. Ahora voy a entrar a la vivencia de esto. Y en el ágape anterior, el Espíritu Santo nos trajo a ver, hoy no vimos el resumen por cuestiones técnicas y de tiempo, pero si tú regresas a el ágape anterior, vas a ver que el propósito de Dios fue traernos a este proceso de santificación de los términos, de los vocablos que describen esa relación eterna. Un maestro y nadie más, y el proceso de ser limpiado de todos los otros maestros que traigo adentro, ¿sí? Para poder recibir lo divino. Ay, pero es que yo le tengo tanto aprecio a esta persona, a mi papá, a quien haya sido. Ese aprecio no va a desaparecer porque sea santificado. Ese respeto no va a desaparecer, va a crecer, ¿sí? Pero
Nadie más puede ser maestro en tu vida excepto Jesús si tú vas a ser su discípulo. Aquí no hay campo para negociaciones o, ¿me entiendes? No, así es. Y si tú escuchas a Jesús por el Espíritu Santo en las declaraciones registradas en los evangelios, vas a ver que Jesús declaró tantas cosas que son blanco y negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba hablando verdad. Así es. Entonces, no puedo yo torcer la verdad. Sí, pero es que Jesús dice eso, pero yo abrí otro departamento donde tengo aquí a personas que se han distinguido en mi vida. No, o te dejas santificar o no puedes vivir esta relación y ser discípulo, verdadero discípulo de Jesús. Y aquí vamos a chocar muchos de nosotros, vamos a estar rebotando un rato algunos. Y eso es parte del proceso, ¿sí? Cuando en ti o en mí surgen argumentos, yo te lo digo por experiencia propia, surgen argumentos donde uno empieza, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero, ¿qué hace Dios? Él ya conocía todos mis peros. ¿Qué va a hacer? Amarme hasta que yo esté dispuesto a confiarme a Él para ser santificado. Nadie es santificado a la fuerza. Pero si voy a vivir el trabajo de Dios, la obra de Dios, Él me va a santificar. Él nunca va a construir sobre corrupción. Y corrupción en mi espíritu o en el tuyo sería que Jesús compita con otros maestros. ¿Sí? Porque cuando Él esté enseñándome algo, yo voy a decir, no, pero yo me acuerdo que yo aprendí esto de fulano. Imagínate tú a Pablo si no hubiera sido santificado, ¿no? Cuando él había sido enseñado por Gamaliel, a menos que el erudito más reconocido de su nación en aquel tiempo. Y tenía todos estos títulos de haberse distinguido como un discípulo de Gamaliel. Pues tienes que escoger. Y Dios a cada uno nos va a traer ahí. Ese proceso de santificación no es instantáneo, es vivencial, porque tenemos que transicionar, ¿sí? Y es en el ejercicio diario, es en la vivencia diaria donde Dios va a estar trabajando para sacar a la luz de tus ojos lo que Él ve claramente en tu corazón, pero que puede estar oculto a tus ojos, ¿sí? Y es por eso que el Espíritu Santo nos instruye, fíate de Jehová de todo tu corazón, todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es una enorme transición, ¿sí? Porque en el funcionamiento racional de un ser humano, pues el ser humano se apoya en su propia prudencia. Así es como funciona. O sea, tú observas los niños, ¿no? Oye, mira, haz esto, y tú le estás diciendo algo que el niño haga que él piensa que no puede hacer. ¿Qué pasa con el niño? Se atora, porque está midiéndose a sí mismo, está usando su propia prudencia. Ya cuando llegamos a nuestra edad, Jerónimo, ¿no? Ya esa prudencia está más construida que otra cosa, ya hay muchos filtros, ¿no? Cuando oímos algo, cuando nos dicen algo. Pero Dios nos dice, si tú quieres
la vida eterna, entonces tenemos que remover toda esa prudencia propia para que entres a vivir algo muy diferente, que se llama fe. ¿Qué tal? Fe. Los que ya tenemos esto establecido en nosotros, entendemos que fe es la vivencia de confianza, que tú puedes vivir confiado a que Dios cumpla su responsabilidad, su promesa, su pacto contigo todo el tiempo. Y eso es lo que Jesús vive con el Padre. ¿Sí? Jesús vive la fidelidad de su Padre perfectamente. Y nada lo ilustra más que su tiempo en la tierra, desde su nacimiento hasta su partida de esta tierra, resucitado. En todo tú puedes ver que él nunca operaba como un ser humano. Ni en su propia prudencia, ni en su propia provisión, sino que él constantemente fluía de la fidelidad del Padre hacia él. La mayor evidencia está precisamente en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Sus últimas palabras antes de morir fueron que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú eres responsable de lo que pase de aquí en adelante, como lo ha sido siempre. Y el Padre es fiel. ¿Y qué pasa con Jesús? Es resucitado. Entonces, Jesús te va a enseñar a vivir fe como Él la vive. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús no te va a enseñar algo que Él no es y algo que Él no vive. Y por eso el requisito de santificación en nuestros corazones con respecto a maestros lo vas a ir entendiendo más y más, porque no puede haber nadie más en ese lugar. Nadie más te va a enseñar a ser como Él es. Eso lo tiene que hacer Él en persona, y Él porque Él es el Hijo, y tú estás siendo hecho hijo o hija de Dios. Así que ahora vamos a este asunto de los valores, que tienen que ver los valores con el discipulado de Cristo en nuestras vidas. Pues tiene que ver con esta verdad declarada por Dios y dicha por Jesús. Donde está tu tesoro, ¿qué pasa con eso? Allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y aquí entramos a algo muy íntimo, que en el ámbito humano casi nunca lo descubrimos. Es muy raro porque es muy peligroso. Sí, que todo el mundo sepa lo íntimo, íntimo, íntimo de ti, porque quién sabe qué van a hacer con eso. Pero es a esa profundidad a donde Dios quiere establecer su relación contigo y conmigo y con cada hijo. Ahora, tenemos que estar siempre conscientes de que estamos tratando con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Dios nos conoce a la perfección.
¿sí? El Salmo 139 es una descripción de ese conocimiento y allí puedes ver que David está viviendo revelación y está aflorando o expresando lo que está entendiendo. Dices que Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí, tú ya sabes todo lo que voy a decir. Con esa persona estás tratando, ¿sí? Entonces, si tú vives temor como ser humano, pues eso es terrible, ¿no? Imagínate. Pero si tú vives amor como hijo, eso es maravilloso porque no tienes que estarte explicando y no, estás como Dios nos lo pone por el Espíritu Santo en Hebreos 4. Todas las cosas de mí están abiertas y desnudas ante sus ojos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de que Él me conozca así? Es que todo lo que conoce de mí, Él lo vive amándome. Lo mismo contigo. Y amor divino no es la vivencia de solapar, no es la vivencia lastimera de ni modo. Pues así es Cristóbal, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tolerarlo porque no. Amor divino es la vivencia de santificarme por completo y de darme semejanza con Jesús. Entonces, cuando Dios está viendo los tesoros de mi corazón, Él está clarísimo en cómo yo valoro las cosas, las personas, todo, ¿sí? ¿Qué lugar, qué valor, qué tesoros están allí? ¿A qué le llamo yo tesoro? ¿Qué está definido en mí como mis tesoros? Y te voy a decir que todo lo que no es un tesoro divino tiene que ser que santificado. Hay muchos hijos que estamos muy intrigados con este asunto de ser herederos de Dios, ¿no? Y si tú te metes a ver todas las declaraciones divinas relativas a nuestro estado como herederos y la magnitud de la herencia es incomprensible por medios humanos, es demasiado. Porque en resumen es no solamente todo lo que Dios tiene, sino todo lo que Dios es tu herencia. Pero entran las reglas, ¿sí? Que rigen la naturaleza divina. Y es, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? ¿Porque el papá es tacaño? No, porque no puede participar de lo divino si no es discipulado, si no es traído a las disciplinas divinas. Y por eso estamos siendo encaminados a entendernos en esta relación y cómo es llevada a cabo. Y estamos en la entrada, o sea, recibes a Jesús como tu único maestro, te recibes como su discípulo para el propósito indicado. No puedes negociarlo, tú no puedes decir como Pedro, a mí no, Señor. Jesús fue claro, ¿te das cuenta lo tajante que es esto? Pedro dice, no, conmigo no, ya le lavaste los pies a ellos, pero a mí no, jamás. Y Jesús le dice, bueno, Pedro, entonces vete.
tú no vas a dictar la relación, o me dejas hacer para lo que yo he venido, que tú no entiendes ahorita, o no puedes tener parte conmigo. ¿Y tú crees que nada más a Pedro se lo dijo? No, es a ti y a mí también, es lo mismo, se aplica. Así que venimos a este asunto de los tesoros, porque los tesoros es lo que nosotros no solamente vamos a defender, sino lo que buscamos aumentar. ¿Cierto? A ver, va de nuevo. Aquello a que tú le llamas tesoro en lo más profundo de tu corazón, ¿lo vas a defender? Por supuesto. Tienes que resguardarlo. Eso, a lo mejor los demás no lo valoran, pero tú sí. Y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Tu dignidad, esto, aquello, un montón de cosas. Logros, relaciones y obviamente bienes también, ¿no? Tienen su lugar en el catálogo de tesoros. Por eso no es un tesoro, es un catálogo, es una bodeguita. Todo eso compite con tu herencia como hijo de Dios. Esto es lo que valoró un esclavo, ¿sí? Porque eso fuimos. Y el esclavo no puede entrar aquí trayendo su tesorito y estando atorado ahí, ¿me entiendes? Con esas cosas. Tiene que ser hecho libre para poder recibir las riquezas verdaderas, lo eterno. Bueno, Jesús habló de esto en varias ocasiones y el Espíritu Santo habla de esto también en muchísimo en la Escritura. Recuerda que en la Biblia está el contenido de toda la Escritura en dos grandes volúmenes que les han nombrado Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si tú te metes a dividir las cosas por el intelecto humano, te vas a ir chueco, siempre. Hay mucha verdad escrita en los libros que se escribieron antes que Jesús viniera y es cómo está realmente la división antes de que Jesús viniera. Estos son los libros que Dios ha preservado para que el Espíritu Santo los use para inspirarlos a mi vida. Es como lo debemos de ver. Y luego están los que se escribieron después, que él, durante su tiempo en la tierra y después de su partida física de la tierra. Y todos en conjunto es la escritura que el Espíritu Santo va a inspirar a tu vida, según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No dice nada más este pedacito. Y no es electivo a ti y a mí. A mí me gusta aquí, me gusta acá. Eso nos enseñaron a hacer, ¿no, Fausto? Pero así no es. El que inspira es Dios y tenemos que darle esa autoridad y respetarlo en ese trabajo de tomar de su palabra lo que ha escrito e inspirarlo a nuestras vidas. Entonces, sobre este asunto de los tesoros de nuestro corazón, hay muchas declaraciones en la Escritura que tienen que ser vivificadas en nosotros. Pero esto es un proceso que ningún hijo puede esquivar en su vida, ¿sí? Porque de otra forma no va a haber crecimiento. En la semejanza de Jesús, no. Esto
explica un poco por qué en el diseño de las cosas, Abba decidió que su hijo, su unigénito, que ahora es primogénito, Jesús, naciera entre la raza humana, naciera en la tierra, en el esquema piramidal como un don nadie, ¿sí? Porque a los ojos de los seres humanos todo se mide por abolengo y clase y educación y esto y herencias y bienes y influencias y demás, ¿cierto? Pero viene el Hijo de Dios a romper ese esquema que es diabólico realmente y a manifestar algo completamente opuesto a ese esquema meritorio para establecer un precedente que atestigua cómo vamos a ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, cada hijo de Dios, si tú puedes verlo a partir del libro de los Hechos en adelante, el proceso de la formación de hijos y cómo lo fueron caminando nuestros hermanos que están allí registrados. Hablamos un poquito de Pedro en el ágape anterior y su proceso de ser limpiado de esa mentalidad divisoria, ¿no? Gentiles y judíos, etcétera. Y cómo Pablo, que era Saulo de Tarso, que vivía eso multiplicadas veces, porque no crean que nada más era, ok, todos somos judíos. No, no, no. Esas pirámides siguen filtrando, ¿no? Y entonces Pablo era de los fariseos, fariseo de fariseos. O sea, no nada más era fariseo, había otro filtro, ¿no? Y estaba montado sobre tantos logros y tantas cosas. ¿Y qué hace Dios con él? Pues mira hasta dónde lo lleva en la renovación de su entendimiento, para que Pablo pueda llegar a verse y a entenderse libre de todo eso. Y por su boca y por su mano pudiera ser dejado en la escritura esta declaración divina. En Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay sabio ni ignorante, no hay rico ni pobre, no hay ni siquiera géneros, varón ni mujer. Hola. Y de su proceso, Pablo nos confirma y dice, todo lo que para mí era ganancia, mis tesoros, por el discipulado de Cristo en mí, ahora lo tengo por estiércol. ¿Qué tal? Miren, amados, yo me gozo en que Dios nos traiga aquí a los hijos. De veras me gozo. Porque muchos hemos estado viviendo asuntos donde pensamos que estamos atorados, pero el problema de atorarse es un problema de confusión, lo cual no la produce Dios. Es un problema de ignorancia, de no saber qué está pasando, qué está haciendo Dios con esto en mi vida, de qué se trata. Y eso es cuando tú aprendes a vivir en fe, permanecer en fe, todo lo que ocurre en ti necesitas procesarlo por allí. Es, a ver, papá, ¿qué estás haciendo? Porque en el momento en que tú empiezas a darle crédito al vecino, al diablo, a ti mismo, al pasado, a esta persona, a la otra, por lo que estás viviendo hoy, fe no está operando en ti. No estás viviendo la fidelidad de Dios contigo, estás viviendo lo demás. ¿Sí? Y vivir fe es, aquí estoy, Padre. Si es físico, mi cuerpo está
aquí está la evidencia científica humana de que esto está pasando en mi cuerpo, pero ¿qué estás haciendo tú? Porque yo no estoy comprometido, tengo un compromiso con la ciencia médica humana, por ejemplo. Tú tienes un compromiso conmigo. ¿Qué te parece? Y yo me someto a ti. Te presento mi cuerpo en sacrificio vivo para que tú lo santifiques por completo. Y ya, entras a guianza, vives el proceso de verdad y eres traído a bendición. Pero en todos los demás asuntos va a estar operando el mismo proceso divino hasta donde cada uno participemos en fe. Y este asunto entonces de los tesoros que nos ocupan es un asunto muy, muy grande y muy importante a vivir con Dios. Ahora, está introducido el tema, está la invitación puesta delante de ti. Este es un pan a comer, ¿sí? Dios te lo sirve, pero tú te lo tienes que comer. ¿Y cómo se come este pan? Pues lo primero es que tú reconozcas esto en amor. O sea, que el Padre no te sirve este pan para decirte, es que me chocas como estás y así no te aguanto y te tengo que restregar. No, no, no. Esto, por eso la fe obra por el amor. La fe obra por el amor porque tú y yo no podemos vivir la fidelidad de Dios si no estamos establecidos en que su motivo, todo lo que Él hace contigo nace de amor. Por eso el amor echa fuera el temor. Pero por favor, entiende lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo. Tú y yo venimos a esta relación con temor. No te engañes. ¿Sí? Cuando Dios se acerca a estos tesoros que traigo adentro, la reacción natural de una persona no procesada es temor. O sea, ¿te das cuenta? Sí, es natural, eso es natural. Es normal en el proceso, pero ¿quién va a ganar en tu corazón? ¿Sí? ¿Te vas a confiar a amor o vas a defender? Porque soltarte y que te adviertan que esto que has atesorado va a ser convertido en suciedad, en algo detestable, eso está duro, ¿no? Pero ¿qué vas a ganar? Pues amor nos dice de antemano, ¿hasta dónde has sido amado? Si Dios te ha amado, hasta donde Él se ama. No sé si lo has visto así o no, pero Él te ha amado, por eso se trata de traernos a semejanza, porque de otra forma Él nos dejaría en un estado inferior al suyo. Pero eso no es como Él te ha amado. Él te ha amado hasta hacerte como Él es. Por eso los objetivos están claros. Conformarnos a Jesús, Efesios capítulo 3, llenarnos de toda la plenitud de Dios. Ahora,
quiero vivir la realización de esa promesa, de ese corazón que me ama, pues tengo yo que entregar mi corazón para que esta persona que es amor y que me ha manifestado su amor, me lo vive comprobando, se ocupe de librarme de lo que es opuesto a que yo viva la realización de esta promesa. Y como siempre, Dios no trabaja en la superficie. Él va a las raíces. Y una de las grandes raíces en nuestra existencia es tus tesoros. Pero yo no me voy a ocupar no soy guiado por el Espíritu Santo de ninguna manera a enlistar tesoros. Eso va a ser algo que Dios va a tratar con cada uno de los dispuestos. Pero el punto es que Dios no va a empezar ahorita a tratar con eso en tu corazón. Lo ha estado haciendo. Hoy, para algunos de nosotros, vamos a entender procesos que han estado en marcha y que no hemos tenido la claridad que hoy puedes tener. Otros quedamos invitados y se avecinan los procesos divinos, las sendas de justicia que te van a llevar a eventos de confrontación en amor. Recuerda, amor no solapa, amor transforma. Pues tu papá no puede dejarte atesorando basura. ¿Sí? Eso no se vale. Algunos están atesorando las injusticias que han vivido a manos de otros. Ahí están atorados, ese es su tesoro. Y uno dice, pero ¿cómo van ustedes? Sí, pues es su tesoro, porque eso dictamina su identidad, dictamina cómo se ven, dictamina todo. Y desde ahí están tratando de vivir como hijos. No se puede. Entonces, Dios tiene que encontrar el permiso en tu corazón para que meta la mano allí, desarraigue eso de tu corazón y te instituya en lo que ya eres. ¿Sí? Y pueda crecerte, criarte en la semejanza de Jesús por el discipulado que Jesús va a operar en tu vida. Así que, resumimos. Hemos sido invitados a vernos en esta relación eterna, no temporal, sino permanente, que Jesús quiere establecer, entablar y crecer con cada uno de nosotros de manera particular, íntima, aquí adentro, en el corazón, donde Él es el maestro, el único maestro que me lleva a plenitud. Porque Él tiene una relación, una comunión perfecta y absoluta con el Padre, y por eso Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es el discipulado de Jesús en ti. La invitación está dada a los que la hemos recibido, somos llevados a el inicio de esa relación. Esa relación tiene que establecerse, ¿sí? No es una relación casual que va a operar así a la ligera, superficialmente, y ahí vamos rebotando y a ver qué hacemos. No. Esto es en serio, esto es divino, esto es perfecto y tiene que establecerse. Y empieza entonces con el proceso de santificar en cada uno de nuestros corazones quién es el maestro en mi vida y de quién yo soy discípulo y para qué soy su discípulo. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Hoy Dios nos dice,
Si ya diste esos pasos, estás viviendo esas transiciones, entonces vamos ahora a abrir tu corazón. Quiero permiso para mostrarte dónde están tus tesoros y explicarte que tengo que remover todo eso para que tú puedas ser hecho igual a Jesús. Porque no podemos empezar a construir si para ti tú estás en otra cosa, tú estás en lo que Dios nos habló hace rato y que yo por primera vez he escuchado esta definición, y es: un tesoro no solamente lo defiendes, sino que buscas multiplicarlo, buscas más de ello. Entonces, fíjate lo importante que es lo que hoy Dios te invita a recibir. Y al decirnos esto, nos está recordando, esto es en amor. Cada vez que Dios se mueva a un área de tu vida donde Él no ha trabajado, se va a manifestar temor en ti. Porque no es un área que ya está en amor. ¿Sí? Entonces, los tesoros que no son los divinos, pues están allí porque me han costado, porque, etcétera, etcétera. Y esos son los que más duelen. Cuando alguien te toca lo que te ha costado, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Y eso puede ser tantísimas cosas. Pero aquí viene ahora nuestro Padre, viene Jesús a decir, ¿quieres ser mi discípulo? Si tú no aborreces todo lo demás, no puedes serlo. El que ame relaciones, por eso Jesús dijo, padre, madre, esposa, hijos, casas, esto, aquello, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso es tajante. Eso es radical. Sí, Señor. Pero espérate. También Jesús dijo, pero todo aquel que haga esto va a recibir divinamente ahora mucho más, 100 veces más de lo que pudo haber tenido antes. Bueno, pues este es otro portal, ¿no? Esto es donde hay que entrar. Entro a fe, por amor, y le creo a mi Padre y me presto a que Él empiece a santificar para que yo sea hecho libre de tantas cosas que yo no me doy cuenta, pero Él sí está viendo que me impiden crecer en la semejanza de Jesús. Padre, tú has hablado y es tu voz, es en Jesús la que escuchamos y seguimos en fe. Y hoy abordas un área muy íntima, muy profunda del corazón de cada uno de tus hijos. Y nos invitas a vivir fe aquí, a creerte fiel, a confiarte lo que hemos llamado tesoros. Y nos dices con claridad que todo lo que no es el fruto de tu espíritu, que no es
las riquezas verdaderas, tú lo vas a destruir en nosotros para hacernos libres de todo yugo, para hacernos libres de todo engaño y traernos a participar en la naturaleza divina juntamente con Jesús. Gracias porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Ahora, Padre, continúa convenciendo el corazón de cada uno de tus hijos. La gloria es tuya. En Cristo Jesús. Amén. Pues familia de Dios, herederos de Dios, dice el Espíritu Santo que el Padre de Gloria, Efesios capítulo 1, quiere darnos a cada uno espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él para que sepamos a qué nos ha llamado, cuál es la esperanza de su llamamiento, para que conozcamos las riquezas de su herencia para nosotros y para que vivamos la supereminente grandeza de su poder. Ya eres hijo, ya eres hija. Te toca vivir estas cosas, pero es maravilloso cuando por el Espíritu Santo Dios nos abre las puertas y nos muestra, esto es cómo lo voy a hacer. Esto es el ministerio de Jesús en tu vida. Él es tu maestro. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Recíbele así y empieza a vivir el proceso por el cual eres habilitado para ser discípulo de Jesús. De eso se trata esta santificación. ¿Sí? De ser habilitados para vivir el discipulado con Jesús. Entonces empieza por no solamente establecernos en fe, sino traernos a todos, a cada uno, a libertad de las cosas que nos estarían anclando, que nos estarían impidiendo caminar lo que nos corresponde como hijos. Así que, amados, bendiciones, abrazos, gracias por sus saludos y por sus oraciones y por la comunión que viven con Dios. Bendiciones.